Buenas tardes, mi nombre es Brigitte García. Mi grupo está conformado por Carolina Polo y Keirlin Helvet de la Hoz. Hoy les vamos a hablar sobre el capítulo 5, Demanda y comportamiento del consumidor, del libro Microeconomía con aplicaciones de Samuelson. Empezando con la teoría de la elección y de la utilidad. Para explicar el comportamiento del consumidor, la economía se basa en la premisa fundamental de que las personas escogen los bienes y servicios que valoran más. Ahora, ¿qué es utilidad? En una palabra, este término denota satisfacción. Para ser más precisos, se refiere a la manera en que los consumidores califican diversos bienes y servicios. La utilidad es una función o un sentimiento psicológico que se puede observar o medir. Más bien, es una construcción científica que los economistas utilizan para comprender cómo es que los consumidores racionales dividen sus recursos limitados entre los bienes que les proporcionan satisfacción o utilidad. 2. Utilidad marginal y la ley de la utilidad decreciente. Esto conduce al concepto económico fundamental de la utilidad marginal. Cuando usted consume una unidad adicional de helado, obtendrá alguna satisfacción o utilidad adicional. Este incremento a su utilidad recibe el nombre de utilidad marginal. La expresión marginal en economía siempre significa adicional o extra. El término marginal denota la utilidad adicional que se obtiene del consumo de una unidad adicional de un bien. En la figura 5,1 se muestra la ley de la utilidad marginal decreciente. Tenemos dos figuras. En la figura A se representa la utilidad total. Esta muestra el incremento del consumo, pero se eleva a una tasa decreciente, lo que muestra una utilidad marginal decreciente. Esta observación condujo a los primeros economistas a formular la ley de la demanda con pendiente negativa. Los bloques grises muestran la utilidad añadida por cada nueva unidad. El hecho de que la utilidad total aumente a una tasa decreciente se representa en la tabla B por medio de los escalones decrecientes de la utilidad marginal. 3. Derivación de las curvas de la demanda. Una regla mucho más apropiada sería: si un bien A tiene el doble de precio que B, entonces compra el bien A solamente cuando su utilidad marginal es al menos el doble de grande que la utilidad marginal del bien B. Esto conduce al principio equimarginal, que consiste en acomodar el consumo de tal manera que el último dólar que se gaste en cada bien produzca la misma utilidad marginal. 4. ¿Por qué las curvas de la demanda tienen pendiente negativa? Un mayor precio para los bienes reduce el consumo deseado del consumidor de ese bien. Esto muestra por qué las curvas de la demanda tienen pendiente negativa. 5. Efecto sustitución. Cuando se eleva el precio de un bien, los consumidores tenderán a sustituirlo por otros bienes para satisfacer sus deseos con un gasto menor. Por ejemplo, cuando el café se convierte en una bebida más cara, la gente comprará menos café y más té o bebidas de cola. Efecto ingreso o renta. Es cuando el precio de un bien o un servicio disminuye, queriendo entender que
el ingreso del comprador aumenta y le puede servir para adquirir otros bienes más. Por ejemplo, cuando una persona compra o compraba el arroz en $20, entonces ahora bajó a mitad de precio y le queda en $10. Entonces esos $20 que esa persona gastaba ya le quedan, le sobran 10. Con esos 10 le alcanzaría para comprar otras cosas más. Entonces a eso se refiere el efecto ingreso o renta. La elasticidad de ingreso es la relación que puede tener el ingreso con la demanda de un determinado bien o servicio. Es decir, si el ingreso de los individuos cambia, ¿qué pasa con la demanda del bien o servicio? ¿Aumenta o disminuye? ¿Y en qué proporción? Y en base a eso se determina qué tipo de bien es. La fórmula de la elasticidad de ingreso. La fórmula de elasticidad de ingreso es el porcentaje del cambio de la cantidad demandada sobre o dividido sobre el porcentaje del cambio en el ingreso. Demanda individual de mercado. Son gráficamente la demanda de los consumidores individualmente. La gráfica es donde hacen la demanda individual de los consumidores. Por ejemplo, la gráfica de Juan, donde compra un X producto a un determinado precio, por ejemplo, digamos a 5, y la cantidad serían 3. Y la gráfica de María sería donde compra un X productos al mismo precio, 5, y la cantidad varía. Por ejemplo, que compre 2. Curva de la demanda de mercado. Se obtiene sumando horizontalmente las curvas de demanda individual. Aparentemente es sumamente fácil, pues se trata simplemente de sumar funciones. Un error que no se debe cometer es sumar las demandas individuales con precios distintos, ya que la suma de las demandas individuales debe tener el mismo rango de precios. Entonces, en la gráfica pueden ver que se suma la demanda individual de Juan y la demanda individual de María horizontalmente. Entonces, en la demanda de mercado pueden ver que está el mismo rango de precio. Lo que cambia es la cantidad, porque se suma la cantidad que compró Juan con la cantidad que compró María. Entonces, si Juan compró 3 y María compró 2, en la suma serían 5. Y el precio, como ambos lo compraron a 5, pues le quedaría a 5. Ambos lo compraron a 5 y la cantidad de ambos compradores sumados quedaría 5. Sustitutos y complementos. Las estimaciones de las elasticidades de precio de la demanda muestran una gran amplia variación. Generalmente las elasticidades son elevadas para bienes que tienen sustitutos fáciles. Por ejemplo, podemos un sustituto que puede ser que ante el mundo, que al elevar el precio de la carne reducirá su demanda, lo cual hará que en alguno de los otros productos pues aumentará la demanda del sustituto. Por ejemplo, en este caso el sustituto podría ser el pollo. A la gente, a ver la elevación de la carne, pues se le hará mucho más fácil y más económico comprar un pollo. La economía de la edición. Como podemos ver en la imagen, cabe resaltar que nos muestra la cantidad de demanda
que es muy reducida, por lo que el precio es más elevado que por decir, el precio de las drogas aumenta, y tengamos en cuenta que si la droga aumenta su precio, el consumidor actuará de manera negativa. La paradoja del valor. En la paradoja del valor, en este caso, pues es de lógica, como nos dice el ejemplo en este capítulo, que es como, por decir, el agua, que es tan esencial para la vida cotidiana de nosotros los seres humanos y tiene un costo tan bajo que al contrario de un diamante. Por decir, los diamantes tienen un valor más elevado, por lo que para el consumidor es muy extraño en estos casos que algo no tan necesario esté tan elevado, mientras productos necesarios que de verdad no tienen el mismo valor que, por decir, el agua en la vida cotidiana de los seres humanos. Excedente del consumidor. La disposición a pagar por un bien el precio que el consumidor tenga realmente por el producto. Como podemos ver, en este caso, el precio a lo largo de una curva de la demanda también representa el beneficio marginal. El beneficio marginal se trata de la satisfacción, de la felicidad y del placer obtenido por una persona al consumir un bien o servicio, mientras al contrario, el excedente del productor, la diferencia es muy grande, porque el productor siempre va a querer vender y a disposición va a vender una determinada cantidad, o sea, va a vender más alto que el consumidor. Cada precio a lo largo de una curva de oferta representa un costo marginal. En el otro ejemplo, por decir, aplicaciones del excedente del consumidor. En las aplicaciones del excedente del consumidor podemos ver que la curva de la demanda mide la cantidad que pagarían por sus medidores cada unidad consumida. Representa un triángulo a dispositivo que resulta útil para calcular los beneficios de los bienes públicos y las pérdidas que provocan los monopolios y los aranceles sobre las importaciones. Por eso el concepto de excedente del consumidor se define al enorme privilegio que disfrutan y tienen los ciudadanos modernos. Cada uno disfruta de una gran variedad de bienes enormes, valiosos, que pueden adquirir y consumir a bajo precio. Como podemos ver, el excedente a bajo precio, que anteriormente lo vimos en un ejemplo, como les quise dar a ver, el agua, que es de un valor muy bajo, que es necesariamente para nuestras vidas. Y los diamantes no son tan necesarios, pero tienen un costo más alto.